Y yo quiero preguntarte, la palabra de Dios nos dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y no conforme con eso, hermano, Dios es tan grande y tan maravilloso, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es un regalo que Dios nos da tan hermoso, pero tiene que ser un paso de obediencia que nosotros tenemos. El bautismo no tiene que ser por compromiso, el bautismo no tiene por qué ser obligado, el bautismo tiene que ser decisión propia y tiene que ser después de un arrepentimiento, donde hemos entendido que Dios ha transformado, que Dios está cambiando nuestras vidas, que estamos arrepentidos de las cosas que hicimos y que queremos un cambio, que queremos una transformación, que queremos una restauración de nuestra vida. A veces pensamos que tengo que pasar años estudiando la palabra de Dios para poder estar listo para el bautismo. No, hermanos, tiene que nacer de aquí una decisión, un compromiso, un paso de obediencia, porque la palabra de Dios nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Gloria a Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántos de aquí están bautizados? A ver, levanta la mano los que ya son bautizados en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos todavía no son bautizados en el nombre de Jesucristo? Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. No, no es cierto, son menos. Gloria a Dios. Ojo, hermano. Aquí hay agua, ¿qué impide que sean bautizados? Gloria a Dios. Hermano, el bautismo en el nombre de Jesucristo es como viene en la Biblia. Al día de hoy tristemente se han publicado, se han dicho, se han enseñado muchos tipos de bautismos que no cumplen conforme a la palabra de Dios. Por aspersión, en otros nombres, en otros títulos, que no cumplen conforme a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que deben ser bautizados? Una pregunta muy importante. ¿Quiénes son los que deben ser bautizados? Los adultos. ¿Por qué los adultos? ¿Mandé? Porque tenemos pecados. Las personas que deben ser bautizadas son aquellas que han reconocido que hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios. Esas son las personas que necesitan ser bautizados, los que hemos reconocido que hemos pecado y que necesitamos ser limpiados con la sangre de Jesucristo y que es a través del bautismo, para perdón de pecados. Son aquellos los que deben ser bautizados. Y si tú y yo ya fuimos bautizados, dale gloria a Dios, hermano, porque reconocimos que habíamos pecado y que necesitábamos ser limpiados. Pero te voy a dejar otro versículo que dice, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos de aquí buscan esa santidad? ¿Cuántos de aquí son perfectos? ¿Cuántos de aquí ya son perfectos? Nadie. Hermano, quiero tomar dos rumbos en esta prédica. Uno donde nos hablemos nosotros, o que la palabra de Dios nos hable a nosotros mismos, nos confronte, pero también de alguna forma nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Una palabra que venga de Dios hacia nosotros y nos confronte, pero también que haya algo que nos haga entender que nosotros hacemos de aquí hacia afuera. Y todo debe venir de Dios. Te vuelvo a hacer la pregunta que hice hace rato. ¿Cuántos de aquí ya son perfectos? Nadie. Entonces, ¿por qué queremos que el que tienes ahí a tu lado sea perfecto? ¿Por qué juzgamos a veces y criticamos al hermano que está a nuestro lado porque falló? ¿Por qué? Hermano, el bautismo es para aquellas personas que han pecado y que han reconocido que tenemos perdón en el nombre de Jesucristo. Nadie de aquí es perfecto, hermano.
Todos fallamos. Todos nos equivocamos. Pero la gracia y la misericordia de Dios es la que nos hace nuevamente pedirle perdón y nos perdona. Quiero que vayamos a la palabra de Dios ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Nuestra hermana Yadir el día de hoy va a ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Y miren, hermanos, cuando se prepara a una persona para el bautismo, se le dan estudios para que la persona pueda entender qué es el bautismo, por qué es el bautismo, para qué es el bautismo. Y surgen muchas dudas en el ínter. Y hay personas que siguen teniendo dudas y por eso no se han bautizado. Siguen teniendo dudas el por qué voy a bautizarme, por qué necesito ser bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? La palabra de Dios nos enseña cómo debe de ser bautizado uno, hermano. Y muchas veces nos aferramos a un bautismo que está equivocado, a un bautismo que no es conforme a la palabra de Dios. Es que yo ya fui bautizado. Qué bueno. ¿Y cómo fuiste bautizado? En el nombre de Buda. Qué bueno, pues que allá ahí tú y Buda te ayuden, porque Dios no te va a ayudar así. Hermano, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En una ocasión platicaba con una persona y me decía, es que yo ya fui bautizado de chiquito. Tenía 1 año cuando me bautizaron. Gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿qué crees? Ese bautismo está incorrecto. Ese bautismo no es conforme a la palabra de Dios. Y si no es conforme a la palabra de Dios, hermano, es antibíblico. Y ese bautismo no perdona pecados. No hay perdón de pecados en otro bautismo que no sea en el nombre de Jesucristo. No hay perdón de pecados, hermano. Y si no hay perdón de pecados, no tenemos acceso al cielo. La Biblia nos habla y nos dice, id y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Dice, y bautícenlos en mi nombre. Bautícenlos en el nombre. Y viene 3 títulos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermano, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Pastor, pero la Biblia dice que bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. Por lo tanto, no es lo que dice aquí. No es lo que nos quiere dar a entender. Dice, bautizándolos en el nombre. Utiliza uno, no en plural. Bautizándolos en el nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre ya fue revelado, nos fue revelado. Sabemos que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesucristo. El nombre ya fue revelado. Y Hechos 2:38, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, hermanos, arrepiéntanse y bautícense en el nombre. Lo vuelve a repetir lo que Jesús les había enseñado, pero les dice el nombre que debe ser, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Pastor, ¿cómo está seguro que no se equivoca? Bien fácil, hermano, porque si tú lees la Biblia, no vas a encontrar ninguna referencia de algún bautismo hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautizos registrados aquí en la Biblia fueron hechos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo correcto. Pastor, entonces si fue bautizado de chiquito, hermano, ese bautismo no vale. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Hazlo conforme a la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios.
Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice de esta manera: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Gloria a Dios. En la Biblia, hermano, podemos encontrar a muchos personajes, hombres, mujeres, que creyeron a Dios, le obedecieron a Dios, obedecieron el llamado que Dios les había dado, obedecieron ese llamado que Dios les había hecho desde un inicio. Hombres que se resistieron, pero finalmente aceptaron ese llamado. Hombres que desde un inicio les dijo, sígueme, y fueron. Podemos encontrar esos hombres que le creyeron. Y como consecuencia, Dios los utilizó de una manera muy especial. Y llevaron a cabo un propósito en su vida. ¿Por qué no dices desde ahí tu lugar? Tengo un propósito porque Dios me ha llamado para servirle. Tengo un propósito en mi vida. Dile al que tienes ahí a tu lado, tengo un propósito en mi vida porque Dios me llamó. Y si tú tienes ese propósito, hermano, es por la misericordia y el amor de Dios. Cada una de las hazañas, cada una de las vivencias, cada uno de los propósitos de estas personas que vivieron y que que respondieron al llamado de Dios, hermano, tienen algo en común. ¿Y sabes qué es? La fe. Lo que te platicaba hace rato, lo de la botella. Todos estos hombres que fueron llamados por Dios y respondieron, tienen algo en común y se llama fe. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, encontramos en ese capítulo lo que comúnmente se le llama el salón de la fama de los cristianos. Hombres de fe. Y Pablo los describe ahí y les presenta como esos héroes de la fe. Y son conocidos, hermano, por dos razones muy importantes. Primero, porque creyeron en Dios, porque creyeron en el Señor. No solamente para que fueran salvos, hermano, sino para que Dios también los ayudara en cada parte de su vida. Si me preguntas por qué le he creído a Dios, hermano, primero, porque quiero estar una eternidad con Él después de que yo muera. Y segundo, porque mi estancia aquí en la tierra, hermano, quiero que sea tomado de la mano de Dios. Porque quiero que Dios me ayude, que Dios bendiga a mi familia, que Dios me ayude en mi trabajo. Y estos hombres también le creyeron a Dios porque, aparte de que querían ser salvos, porque también querían que Dios los ayudara en todos los aspectos de su vida. Y segundo, porque actuaron conforme a la fe. Escogieron servirle a Dios. Tomaron la decisión de honrar a Dios, de adorarlo, de obedecerlo, e incluso en momentos difíciles. ¿Cuántos de aquí adoramos a Dios en momentos difíciles? ¿Cuántos de aquí le decimos, Señor, gracias por ese problema? Gracias por esa situación difícil. Señor, gracias porque si estoy pasando por esa enfermedad es porque algo tú quieres que pase en mi vida. ¿O cuántos de aquí se quejan por los problemas? ¿Cuántos de aquí le reclaman a Dios? Hermano, cuando nosotros entendemos ese propósito de Dios en nuestra vida, hermano, le vamos a agradecer a Dios por todo. Si tú algún día en el pasado
o en el futuro. Si fue en el pasado y no tuviste que comer ese día y le dijiste, Señor, gracias porque me has entendido que necesito ayunar. Porque me has entendido que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de ti. Y lo entendiste y se lo dijiste, gloria a Dios. Pero si de aquí en el futuro algún día no tienes que comer, dile, Señor, gracias. Porque sé que necesito también ayunar. Porque sé que necesito ponerme a cuentas contigo. Si tu día es muy ajetreado, si tu día es muy cansado, si el afán de tu día a día es tremendo y no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para venir a la iglesia, no tienes tiempo para ponerte en las manos de Dios, créeme que Dios es tan grande y maravilloso que te va a decir, ven, hijo, necesito platicar contigo. Y no sé qué pueda pasar, pero te va a dar el tiempo necesario. Algunos los despiden, algunos caen enfermos, pero de que tienen tiempo para ponerse a cuentas con Dios. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos decirle a Dios, Señor, gracias por todo. Estos hombres, aun cuando las circunstancias parecían imposibles, dependieron de Dios. Dependieron de esa sabiduría, dependieron de esa fuerza que Dios da. No de nuestra sabiduría, no de nuestras fuerzas. Estos varones que le sirvieron a Dios y que habla la Biblia y que actuaron con fe en todo momento, hermanos, dependieron de la fuerza que Dios da a nuestra vida. No de nuestras fuerzas físicas, no de nuestra sabiduría, no de nuestros títulos, no de nuestra economía. Dependieron totalmente de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mantuvieron sus ojos firmes en Él. Moisés pasó una situación, o pasó varias situaciones difíciles. Dice en Hebreos 11, 27. Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque se sostuvo como viendo al invisible. No porque no podamos ver a Dios, no quiere decir que no exista. No porque no podamos ver a Dios, quiere decir que no nos va a ayudar. Al contrario, hermano, ahí es donde trabaja la fe. Donde trabaja lo que Dios nos da. Ese mismo libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de otros varones que le sirvieron a Dios. Pero en esta parte de la Biblia, en Primera de Samuel capítulo 22, nos habla de la historia de 400 hombres. 400 hombres que vinieron a buscar a David. Porque David estaba en esa cueva, la cueva de Adulam. ¿Cuál era la condición de esos 400 hombres? ¿Eran la mejor? ¿Eran hombres con gran poder? ¿Cuál era la condición de esos 400 hombres, hermano? Una condición que muchas personas al día de hoy están viviendo. No era la más adecuada, estaban afligidos, hermano. Estaban endeudados, estaban amargados. Estaban lastimados en su corazón. Si nosotros leemos lo que estaba pasando cada uno de ellos, hermano, podríamos decir en esta sociedad, hermano, que eran hombres que no podrían calificar para hacer algo. Eran hombres que muchas veces los vemos tirados en la calle. Eran hombres que muchas veces, o personas que los vemos tratando de quitarse la vida. Eran hombres, mujeres, que muchas veces los vemos llenos de vicios. En un contexto actual, hermano, esos hombres no estarían calificados para hacer algo. Sin embargo, estos 400 hombres vinieron a David para que Dios se manifestara en ellos. ¿Y sabes por qué?
¿Sabes por qué esos 400 hombres fueron a ver a David? Porque si Dios había hecho algo maravilloso en David, porque si Dios había transformado a David, porque si Dios había dado esa protección a David, imagínate lo que también podía hacer en ellos. Yo no sé si tú recuerdas la vez que te comenté en una prédica, hace unos años. Yo nací en cuna cristiana. Mis padres iban a la iglesia. 5 o 6 años. Mi infancia fue en la iglesia. La escuela dominical. Me sabía muchos versículos, muchos textos. Adoraba las clases. El domingo era algo especial, todo el día en la iglesia, desde tempranito hasta el anochecer. Pero algo sucedió. Algo sucedió en casa. 6, 7, 8 años dejamos de ir a la iglesia. La familia completa se alejó de Dios. En nuestro interior decíamos que éramos cristianos, pero solamente de palabra. Así crecí. A los 12, 11 años tratamos de ir a otras iglesias, pero no era lo mismo. No era lo mismo que estar en la iglesia de Jesucristo. En la prepa yo anhelaba. Algo me hacía sentir, ve a la iglesia. Yo tenía hambre de esa palabra de Dios, pero no había alguien que me acercara a la iglesia. Muy pocas veces íbamos a una que otra iglesia. Llega el momento, mi suegro era pastor, llega aquí a Querétaro, empezamos a reunirnos nuevamente. Gloria a Dios. Fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Después me casé. Y ya casado con mi esposo, yo entré a trabajar, pero no había esa convicción aquí en mi cabecita. No había una convicción total. Yo voy a trabajar, le decía. ¿No vas a ir a la iglesia? No, yo tengo que trabajar. Hay horas por mí. Y si llegaba a ir a la iglesia, hermano, llegaba un ratito y me iba luego. No había una convicción. Dios es tan grande y tan maravilloso, hermano, que nos dejó pasar el tiempo. Y se dejaron venir problemas, se dejaron venir enfermedades, se dejaron venir situaciones difíciles. Y es cuando dice, te estoy hablando. Cuando Dios nos dice, te estoy hablando. Quise atraerte con cuerdas de amor, pero no quisiste. Y empieza otro tipo de llamado. Un día la situación estaba difícil. Había enfermedad. Había problemas económicos. Había problemas en el matrimonio. Y a las 3 de la mañana, yo pensando, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No puedo trabajar más de 2 turnos, no puedo hacer más, no puedo esto. Y algo me dijo en mi cabecita, tú sabes la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es Jesucristo. En ese momento me enderezo, me siento en la cama. ¿Cómo? Tú sabes la respuesta, me decía. Volteo a ver a mi esposa dormida y la despierto. Amor, ya sé cuál es la solución a nuestros problemas. Ya sé cuál es la solución que estamos buscando. Y se despierta y se me queda mirando así. ¿De qué hablas? Ya sé cuál es la respuesta a nuestros problemas. ¿Cuál? Jesucristo. ¿Sabes qué fue lo que hizo mi esposa? Estás loco, duérmete. Y se volvió a acostar. No, despierta. Ya sé cuál es la respuesta. No la dejé dormir. A partir de ese momento ya no la dejé dormir.
Y yo bien emocionado, y vamos a congregar, y vamos a reunirnos, y vamos a esto, y vamos al otro. Se me hizo eterno, hermano, hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y mi mamá tiene un negocio, y fuimos rápido en cuanto abrió ahí a su negocio, y le estaba platicando. Me acuerdo que estábamos ahí, y le decía, es que vamos a la iglesia, la respuesta es Jesucristo, vamos a congregarnos, y sabemos cuál es la respuesta. ¿Por qué le batallamos? Yo bien emocionado. Y en ese momento oigo que la puerta le hacen así. Dos hombres estaban ahí en la puerta y me dicen, buenos días, venimos porque queremos hablarles de Jesucristo. Nos acercan a predicarles, a que les prediquemos la palabra de Dios. Ay, Dios mío, pasa. Esto es lo que necesitamos. ¿Cómo crees que estaba en ese momento, hermano? ¿Cómo crees que estaba? Así como dicen esos 400 hombres. Afligido, lastimado, endeudado. Y muchas personas hoy vienen a Jesucristo así. Y si tu situación está así, hermano, es el momento de decirle a Dios, Señor, yo necesito esa transformación. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito también, Señor. Porque si lo hiciste con David, porque si lo hiciste con mi hermano, porque si lo hiciste y transformaste el corazón de ellos, ¿por qué no lo haces conmigo? Estos 400 hombres dicen que fueron a la cueva de Adulán porque David estaba ahí. David también estaba pasando situaciones difíciles. Pero estos 400 hombres vieron cómo David se mantenía firme, confiando en Dios, a pesar de todas las situaciones difíciles, a pesar de todas las situaciones adversas que había pasado. Y dijeron, ¿y si Dios quiere hacer algo también con nosotros? El día de hoy los que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo, hermano, y no solamente aquí, a nivel nacional las iglesias se están bautizando. La iglesia apostólica está bautizando el día de hoy. A nivel nacional. Hermano, esas personas dijeron, ¿y si Dios puede hacer algo también con nosotros? Porque Él es el único que puede hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. El único que puede mover montañas es Jesucristo. El único que puede sanarme se llama Jesucristo. El único que puede rescatar a mi familia se llama Jesucristo. El único que puede rescatar y sanar mi corazón se llama Jesucristo. El único que puede sanar a mi familia, a mis hijos, se llama Jesucristo. Porque Él es el que nos ve. Porque Él es el que nos cuida. Porque Él es el que nos está llamando a ti y a mí servirle a Dios. Él es el único que nos puede transformar, hermano. Quiero que analicemos un poquito más esta historia. Dice la Biblia que David huyó a la cueva de Adulam. David estaba pasando por una situación difícil, un momento difícil en su vida. Un momento donde, no sé si tú lo has vivido, pero se quiere perder toda la fe. Esos momentos donde dices, ya no puedo más, Señor. Esos momentos donde dudas de tu fe. Donde por más que oras, por más que quieres hablar, por más que quieres hacer las cosas, nada más no se da. Volteas a ver a tu amigo y te rechaza. Volteas a ver a la familia y te dice, no puedo ayudarte. Y lo único que encuentras es silencio, y silencio, y silencio. Ese momento donde ya no sabes a dónde ir, ya no sabes cómo actuar. Ese momento donde dices, necesito ayuda. Necesito que Dios me ayude. David ya había sido ungido como rey. Ya había pasado por esa unción. Y en ese momento su vida estaba en peligro. El rey Saúl lo quería matar. Yo no sé si tú has sentido una amenaza del enemigo. ¿Cómo es, pastor? Una amenaza del enemigo.
Cuando vas al doctor y te dice, ya no tienes cura, estás desahuciado. Cuando alguien amenaza tu vida, cuando alguien amenaza tu familia, cuando alguien te dice, a tu hijo le quedan tanto tiempo de vida, o a tus padres, o a tus hermanos. Esa es una amenaza de muerte. Y duele, porque no sabes qué hacer. Porque según tu pensamiento humano te dice, ni la ciencia me va a poder ayudar. Porque no hay operación que lo pueda ayudar, porque no hay medicina que los pueda ayudar, porque no hay forma de que me pueda salvar. Esa es una amenaza de muerte. Y David en ese momento se sentía así porque estaba amenazado. El rey Saúl lo quería matar. No podía irse a refugiar a su casa, ni a la casa de su padre, porque inmediatamente sabían dónde estaría y lo irían a matar. No podía ir a refugiarse a su palacio, porque sabía que lo iban a matar. No podía ir a acudir a la iglesia. No podía ir a consultar a Samuel, porque sabían que iba a estar con él y corría también peligro Samuel. No podía ir con sus amigos, no podía ir con Jonathan, porque era el hijo del rey. E inmediatamente se iban a dar cuenta dónde estaría. ¿A dónde iba David? ¿A dónde podía ir David en ese momento? Todo estaba cerrado, todo estaba mal. No tenía respuesta de la familia, no tenía respuesta de los amigos, no tenía respuesta de nadie. Una situación difícil. ¿A dónde voy, Señor? ¿Quién me puede ayudar en este momento? ¿Quién me puede extender una mano, Señor? Eso es lo que estaba viviendo David en ese momento. Es más, no podía ir con los filisteos porque eran sus enemigos y lo iban a matar. Solo había un lugar a donde ir: la cueva de Adulam. ¿Sabes qué significa Adulam? Adulam significa un lugar de reposo. Sin embargo, esa cueva no era un verdadero refugio. Ah, Señor, ¿puedo ir a la cueva de Adulam? No es porque tú quieras. Es que ahí hay reposo, sí. Pero la cueva de Adulam, si nosotros hablamos espiritualmente, es un lugar donde Dios nos hace entender que nuestro reposo se llama Jesucristo, que nuestra confianza se llama Jesucristo. Es un lugar donde Dios te aparta y te dice: ven, necesito tratar contigo. Señor, ¿me vas a dar reposo? Sí, pero te voy a dar reposo de una forma diferente a lo que el mundo te la da. Ese lugar de reposo, esa cueva de Adulam, es a donde llegas. Se le llaman pruebas, se le llama desierto, se le llama momentos difíciles. Ese lugar es donde estás pasando situaciones difíciles y volteas a ver a tus amigos y tus amigos no son capaces de ayudarte. Volteas a ver a tu esposo o tu esposa y no es capaz de ayudarte, te da la espalda. Ese lugar es donde Dios empieza a tratar contigo. ¿Sabes por qué se le llama desierto también? Porque en el desierto, una de las cosas que lo caracteriza es que no hay ruido, no hay voces, hay silencio. Hermano, ayúdame. ¿Y sabes qué recibimos? Silencio. Papá, ayúdame. ¿Qué recibimos? Silencio. Pastor, ayúdame. Silencio. No hay una respuesta. Y no es porque el hombre no quiera responder. Es porque Dios está tratando con la persona. Porque no hay medicina en ese lugar que te pueda ayudar. Porque no hay ciencia que te pueda ayudar. Porque no hay amistades que te puedan ayudar. Es un lugar donde Dios te lleva a un proceso y te hace verdaderamente descansar en sus brazos. Te hace entender realmente ese lugar donde necesitamos confiar en Dios. Dios quería que David aprendiera que el verdadero reposo está en Dios.
está en Él. Y el Salmo 142, lo podemos leer, hermano, el Salmo 142. ¿Sabes dónde lo escribió David? En esa cueva. David escribió ese salmo en esa cueva. Y dice de esta manera: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. La cueva de Adulán representa ese lugar donde nos encontramos con la presencia de Dios. Nos encontramos con la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Nos empieza a forjar ese carácter que debemos de tener como cristianos. Ese carácter que debemos de tener como adoradores. Ese carácter que debemos de tener como hijos agradecidos. En todo momento adorar a Dios, en todo momento alabar a Dios, en todo momento agradecerle a Dios. Ese es el carácter que se forja en ese lugar. Pero la cueva, hermano, es temporal. Es un lugar oscuro, pero es un lugar donde tú te encuentras con Dios. Un lugar donde Dios transforma tu vida. Pero también podemos ver que otros también acuden a esa cueva. A ver qué es lo que estaba pasando con David. Yo no sé si tú ya pasaste por ese proceso. Yo no sé si tú ya entendiste que Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Y si tú ya lo entendiste, hermano, déjame decirte algo. Eres punto de referencia para otras personas. Porque van a voltear a verte y te van a decir, oye, ¿qué pasó con tu vida? Oye, yo me acuerdo que tú estabas pasando esta situación y ahora te veo diferente. Ya no eres el mismo de antes. Antes tomabas por cualquier cosa. Antes maldecías por cualquier cosa. Antes golpeabas por cualquier cosa. Pero ahora tu confianza está puesta en Dios. Dime cómo lo hiciste. Dime qué fue lo que hiciste, porque yo también quiero de eso. Y en ese momento, hermano, te conviertes en un punto de referencia. 400 personas más fueron a ver lo que estaba pasando con David. Dice en el versículo 2, de ahí del 22. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Por qué te bautizaste? ¿Para qué te bautizaste? Cuando yo me bauticé, hermano, no tenía nada. No tenía nada. No conocía totalmente de Dios. Se podría decir que era uno de esos 400 hombres, pero que fueron a ver lo que Dios había hecho. Si tú no has tomado todavía la decisión de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, hermano, pregúntate, ¿por qué no has sido bautizado? Es que necesito conocer totalmente la palabra de Dios. No, hermano. Esos 400 hombres les llamó la atención lo que Dios estaba haciendo con David. Dice que estaban afligidos. Eran hombres afligidos. ¿Quiénes son? Aquellos apesumbrados, aquellos desolados, aquellos que están desconsolados.
Aquellas personas que emocionalmente están quebrados, que están sufriendo, que están lastimados, hermano. Podemos describir a una persona afligida con un estado grande de angustia, de tristeza, a personas con dolor físico, con dolor emocional, con escasez, personas que han sido humillados, personas que han sido rechazados, personas que han sido heridos. Esas son las personas afligidas, que no encuentran una respuesta, que no encuentran una solución a su vida, que no encuentran un consuelo. Incluso la palabra afligido, hermano, viene de una palabra hebrea que dice, se llama serat, y que significa un lugar o una situación de estrechez, de angustia, de tribulación. ¿Cómo serían esas personas? ¿Cómo sería un equipo así, hermano? Los que tienen gente a su cargo en su trabajo. ¿Cómo sería un equipo de gente con angustia, con desesperación, rechazados, desanimados, tristes, llorando por todo? ¿Cómo sería un equipo así? ¿Sería bueno? No, hermano. Sin embargo, ¿sabes cuántas personas están así en esta situación? Dice que estaban endeudados, hermano. ¿Quiénes son los endeudados? Aquellas personas que por más que trabajan son insolventes todavía, por más que luchan por llevar alimento a su casa, no les alcanza, por más que hacen y trabajan, no les alcanza el dinero. Aquellas personas que están siendo empobrecidas día a día, arruinados. Aquellas personas que cargan culpas, aquellas personas que viven en un duelo eterno. Aquellas personas que por más que se esfuerzan, su negocio pues nomás no funciona. Que nunca han tenido éxito. Que no conocen el cómo salir adelante. ¿Sabes cómo les llama el mundo? Fracasados. Esos son parte de los 400 personas que fueron a buscar a David. Dice que iban otras personas con amargura de espíritu. ¿Quiénes son esas personas con amargura de espíritu? Son aquellas que llevan dolor y sufrimiento en su alma, heridos en la vida. Aquellos con un estado emocional o espiritual caracterizado por un resentimiento, por un odio, por esas raíces de amargura. Esas son las personas que fueron a buscar a David. Esas son las personas que nos vamos a encontrar allá afuera. Y tenemos que decirle, mira, Cristo te ama. Porque ahora tú eres un punto de referencia. Esas son las personas que debemos de traer a la iglesia. ¿Cuántos de aquí ya son perfectos? Te lo vuelvo a repetir. Nadie. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está trabajando con nosotros. Y si tú conoces a alguien con estas características, dile, ven, quiero llevarte a un lugar donde Dios te va a entender quién eres. Porque a mí me hizo entender quién soy. Y soy especial para Dios. Y tan especial soy para Dios, que su palabra dice que me ha hecho su hijo. Es un amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, yo no sé qué estás esperando para ser bautizado. Y si ya fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo, hermano, yo no sé qué estás esperando para que tomes el papel verdaderamente como hijo de Dios. Y le digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte. Yo quiero adorarte. Yo quiero predicar tu palabra. Quiero llevar esa palabra, ese mensaje de salvación a otras personas. Es más, quiero llevársela a mi familia porque necesita de ti mi familia. Quiero llevársela a mis padres, quiero llevársela a mis hijos. Quiero llevársela a mis hermanos porque también están angustiados, porque también están afligidos del corazón, porque también están afligidos en espíritu, porque también están endeudados, Señor, porque también fueron rechazados.
¿Sabes por qué Dios permitió que esos 400 hombres fueran a esa cueva también? Porque fueron escogidos por Dios. ¿Sabes por qué tú y yo estamos en este lugar el día de hoy? Porque fuimos escogidos por Dios. Fuimos escogidos por Dios. El que tienes a tu lado, dile, fuiste escogido por Dios. Por eso, hermano, por eso estamos aquí. Si nos vamos al Nuevo Testamento, hermano, ¿cómo eran los discípulos? ¿Cuáles eran las características de los discípulos de Jesús? Fueron hombres comunes y corrientes. Fueron hombres que a lo mejor no tenían títulos. Fueron hombres que a lo mejor no tenían una economía grande. Que no tenían a lo mejor una educación secular grande. A lo mejor no tenían grandes estudios, hermano, pero fueron escogidos por Dios. A lo mejor no eran grandes reconocidos y a lo mejor tampoco tenían mucha sabiduría, pero fueron escogidos por Dios. No eran grandes oradores, no eran grandes teólogos. Es más, no sobresalían por sus talentos, no sobresalían por sus habilidades. Sin embargo, Jesús fue y los llamó. Uno de ellos era excelote, era radical, era violento. Otro era recaudador de impuestos. ¿Sabes qué significa eso? Para los judíos era un traidor. Era un judío que había traicionado a su familia, que había traicionado a su propio pueblo. Nadie lo quería. Sin embargo, Jesús le dijo, ven, sígueme. Otro, 7 eran pescadores. Del vulgo, dice la Biblia. ¿Qué significa del vulgo? De la chusma, del barrio. ¿Tú crees que tenían un lenguaje bonito? ¿Tú crees que hablaban con esa elegancia? No, hermano. No. Sin embargo, Jesús los llamó también. Yo no sé qué características tengas tú, ni qué características tenga yo, pero tú y yo fuimos llamados también por Jesús. Los demás discípulos probablemente eran comerciantes o artesanos, y Dios los llamó. En Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús les dice, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré, dice. Yo no los rechazaré. Es necesario, hermano, que entendamos que la iglesia no es un grupo de personas perfectas. La próxima vez que oigas que alguien dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puros hipócritas, dile gloria a Dios, porque esos hipócritas están buscando de Dios, porque esos hipócritas están en un proceso donde Dios los está limpiando. Y yo quiero ser parte de esos hipócritas que Dios está limpiando, porque la hipocresía se va, porque las cosas malas se van, porque esas heridas se van. Y cuando una persona llega a la presencia de Dios, tenlo por seguro que Dios lo va a limpiar. ¿Qué pasó con estas 400 personas? ¿Qué pasa con esas personas que están hoy sufriendo tribulación? ¿Qué pasa con esas personas que hoy están endeudadas, que están lastimadas, que están heridas en su corazón, hermano? La Biblia nos enseña que Dios no busca perfección en las personas. Dios busca disponibilidad. Dios no busca que cuánto sepas tú. Dios busca que tú te dejes hacer lo que Dios quiere hacer aquí en este lugar a través de ti.
La Biblia dice que estos 400 hombres fueron mudados en otros hombres por lo que Dios hizo en ellos. ¿Y sabes por qué? Porque el único que tiene poder para hacer las cosas, poder para transformar, poder para cambiar, poder para limpiar corazones, poder para restaurar familias, se llama Jesucristo. Es el único que puede hacer las cosas. Es el único que puede renovar las cosas. En esa cueva de Adulam, esos 400 hombres y David fueron restaurados en su identidad. Cambió su destino de vida. Ahora eran hombres valientes, se les reconocía como hombres valientes. Hombres que vivieron una crisis tremenda, pero a través de esa crisis Dios los transformó y Dios los limpió. Quiero decirte algo, hermano. Muchas veces la persona, ¿sabes por qué no le puede servir a Dios ni quiere servirle a Dios? Porque se sigue recordando quién era en su pasado. Es que yo era bien malo. Es que yo era bien grosero. Es que yo era así. Hermano, Dios es el que limpia y transforma. Dios es el que hace cosas grandes y maravillosas. Ya no somos producto del pasado. Ya no somos producto del pecado. Ya no somos consecuencia de nuestros fracasos que tuvimos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos elegidos de Dios. Y fuimos llamados con un propósito. Fuimos llamados para predicar la palabra de Dios, para vivir el reino de Dios, hermano, en este lugar, en esta tierra, en este tiempo, hermano. Fuimos llamados para vivir la palabra de Dios conforme a las promesas que Dios nos da. Más adelante, ahí en el versículo 23, en el capítulo 23, perdón, de ahí del primer libro de Samuel, nos empieza a hablar un poquito de esos grandes hombres que llegaron deshechos y que Dios los transformó. Ahí en el versículo 8 del capítulo 23 dice, perdón, en el segundo libro de Samuel, vámonos más adelantito, perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Nos habla de los valientes de David. Dice en el versículo 8, y estos son los hombres de los valientes que tuvo David. Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espalda. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Hombres que no valían nada. Hombres que habían sido rechazados, hombres que los podemos ver tirados en la calle, hombres que han destruido su familia. Dios les transformó y los cambió. Recobró su identidad. Las personas que hoy van a ser bautizadas en el nombre de Jesús, hermano, le han creído a Dios. Y yo no sé cómo esté su casa. Yo no sé cómo esté su familia. Pero ellos le han creído a Dios. Y si tú necesitas que Dios haga algo en tu vida, hermano, si tú necesitas que Dios transforme algo en tu vida, solamente créele a Dios. Hombres lastimados en su corazón, lastimados en su espíritu, rechazados, endeudados. Dios los transforma y los hace unos valientes. Amén.
Cuando llegaron, no conocían de armas, no conocían de valentía, no conocían de victoria, no conocían del éxito, pero habían visto lo que Dios estaba haciendo en David. De afligidos fueron transformados a valientes. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser recordados por cómo rescataron su matrimonio? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser recordados de cómo fueron sacados y limpiados de ese vicio? Que digan, wow, yo veía cómo tu familia iba de picada, pero ahora tu familia le sirve a Dios. Wow, yo veía cómo tu casa estaba desordenada, estaba destruida, y ahora es una referencia en la colonia. Yo veía cómo te estabas muriendo en el vicio del alcohol, y ahora lo que salen de tu boca son palabras que vienen de Dios. ¿Cómo quieres ser recordado? Pasaron de ser afligidos, de ser endeudados, de ser amargados de espíritu, a hombres valientes, a hombres fieles, a hombres obedientes, hombres que fueron transformados en gran valor, con capacidad de conquistar, con capacidad de disfrutar la victoria, hombres hábiles, con liderazgo. Esa es la transformación que Dios da cuando nosotros lo aceptamos. Esa es una transformación que Dios hace en nuestra vida. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque le hemos creído. Quiero terminar con esto. Podemos ver cómo Dios transforma a estos hombres en esa cueva, en ese proceso que se tiene que llevar. Hombres quebrados, hombres endeudados, hombres lastimados, se convirtieron en hombres llenos de fe, en hombres que fueron ejemplo de obediencia, ejemplo de liderazgo. Aquellos que llegaron destruidos salieron transformados. Aquellos que llegaron endeudados salieron libres. Aquellos que llegaron con ese corazón amargado salieron ahora con una vida llena de propósitos. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en nuestra vida. Así como esos afligidos vieron lo que Dios estaba haciendo en David y corrieron para que también fueran parte de esa experiencia, de ser transformados, una experiencia poderosa en Dios. Yo te invito a que también hoy tú vayas a la presencia de Dios. Amén, amén. Búscalo. Dile, Señor, transfórmame. Señor, límpiame. Tú sabes cómo está mi casa, tú sabes cómo está mi vida, tú sabes cómo está mi situación. Transfórmame también. Cada uno sabe lo que hay en su corazón. Cada uno sabe lo que está viviendo en casa. Cada uno sabe lo que le pedimos a Dios. Yo no te lo puedo decir. Ni puedo estar viviendo lo que tú estás viviendo. Pero lo que sí te puedo decir en este momento es que busques de Dios. Ponte de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos.